un alcalde de la ciudad de Ciudad Bolívar quiso hacer un negocio con unos productos químicos. El señor es agrónomo y daba clases de agronomía. En ese momento, la siembra de yuca le cayó un animal, ¿cómo se llama? Peste. Una peste, la cual él descubrió en Centroamérica un tipo de yuca que era resistente a ese ataque. El alcalde de esa ciudad pidió un crédito de 1.000 millones de bolívares, y el hecho de que Brito descubriera que esa yuca de Centroamérica no necesitaba esa inversión, trajo un conflicto en donde el alcalde, con gente comunista, gente que piensa que si le regalan las tierras ellos son felices, incitó a que le invadieran el terreno y le quitó sus tierras. Y empezó allí una guerra. Luego él vino a Caracas, hizo la primera huelga de hambre, se amputó un dedo en la plaza frente a Extranjerías, creo que es la Plaza Miranda. Okay, ahí se amputó un dedo frente a los medios de comunicación reclamando sus derechos. Empezaron a jugar la pelota con él, los del régimen, la fiscalía, etcétera, 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 hasta que llegó a las puertas de la OEA a hacer una huelga más profunda. Inclusive hubo una huelga simultánea de los estudiantes frente a la huelga. En una noche, a las 3 de la mañana, llegó la policía, llegó el ejército, lo secuestraron y se lo llevaron al hospital militar, porque ahí empezaron a aducir el régimen que estaba mal de la cabeza, que había perdido la cordura, cosa que es falsa si ustedes escuchan la entrevista que se le hizo en mayo de este año, en donde prácticamente es una hora donde conversamos con él, estando ya secuestrado dentro del hospital militar con un teléfono que le hicieron llegar para poder conversar con nosotros. Esa es, en resumidas cuentas, la historia. El único que pedía era que le devolvieran sus tierras, que le dieran los papeles de que ya no había problema. El régimen inclusive llegó un momento en que dijo que lo iban a indemnizar, le dieron un tractor, y cuando él fue a firmar los documentos para levantar la huelga de hambre y dejar todo resuelto, cae en cuenta de que lo que le estaban dando era un tractor, pero no en pago, sino que le estaban haciendo firmar unos giros que él iba a quedar debiendo ese tractor, no era ninguna indemnización. Eso también lo pueden corroborar en la entrevista que él nos da. Esa información está allí. Si yo tengo una pregunta, me pueden responder algunos de los tres. ¿Qué posición les merece, qué opinión les merece la posición de los organismos internacionales? Porque hasta donde tengo entendido, nunca se abocaron a este problema. Bueno, realmente los organismos internacionales han volteado la cara al problema que tuvo Franklin Brito. En ningún momento hubo un apoyo. José Miguel Insulza en una ocasión trató de ver sobre el caso, pero de manera muy tímida, muy escueta, a tal punto que no hizo ninguna presión. Y el hecho de que Franklin Brito hoy en día esté fallecido y esté muerto, demuestra que los organismos internacionales hicieron muy poco para que esto no ocurriera. Se pusieron del lado de un régimen nefasto, socialista, que atenta contra los venezolanos y que no tiene respeto a la vida. Es asombroso. Hoy estamos de luto porque nunca antes en Venezuela se había visto esto. Lo habíamos visto con el régimen de Fidel Castro en Cuba, donde han muerto personas por huelgas de hambre, Pedro Luis Boitiel, recientemente Tamayo, pero no habíamos visto esto en Venezuela, y esto tiene que prender la alarma. Hemos dicho hasta el cansancio, el régimen de Hugo Chávez tiene en estos momentos exiliados políticos en todo el mundo, tiene presos políticos dentro de las cárceles, y ahora también tiene gente que ha fallecido en huelga de hambre. Esto es algo nunca antes visto en Venezuela, y sin duda alguna tenemos que luchar, profundizar nuestra lucha dentro del país para dar paso a un régimen, a un periodo de transición. La comunidad internacional puede servir de apoyo, pero los que tienen que resolver el problema somos los venezolanos dentro de Venezuela. ¿El Colegio de Médicos Venezolanos se ha pronunciado alguna vez con respecto a este caso? No, hasta la fecha el Colegio de Médicos no se ha pronunciado, y esto demuestra pues no solo temor, sino cierta apatía también por parte de la sociedad. Vamos a estar claros, hoy estamos denunciando a un gobierno socialista que ha prácticamente asesinado a Franklin Brito, pero también estamos haciendo un llamado de atención a la sociedad venezolana, porque también es muy cierto que dentro del país las muestras de apoyo fueron demasiado tímidas. No hubo un respaldo al unísono de los líderes de la oposición, no hubo un respaldo de la sociedad. Esperemos que esta muerte sirva para crear conciencia y para despertar. Nosotros acá en el exilio tenemos nuestra conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque desde Radio Next, que es una radio por internet, que es prácticamente nuestro medio de información, se trató de apoyar a Franklin Brito. Tenemos acá a Roberto Carlos Olivares, un miembro de BEPES, que también es columnista, que también llamó la atención para que apoyaran a Franklin Brito.
Tenemos a Ernesto Ackerman, que no es exiliado, pero es un venezolano americano que tiene 25 años en los Estados Unidos con muy buenas relaciones ante el Congreso y ante diversos representantes, y también trató de impulsar un apoyo y lamentablemente no fue todo lo contundente que uno espera. Hoy la muerte de Franklin Brito nos llena de luto, pero tenemos nuestra conciencia tranquila porque desde lejos tratamos de hacer lo necesario para que no ocurriera. Por eso llamamos la atención de la sociedad venezolana también. Comienza a haber un